Último minuto. Muy buenos días. Después de la reunión habitual con el presidente de la República y algunos ministros de Estado en este trabajo multisectorial para enfrentar la pandemia de COVID en nuestro país, pasamos a dar la información que corresponde a cada día. En primer lugar, quisiera informar que hemos enfrentado durante los últimos pocos días algunas situaciones particularmente difíciles de brotes locales en sitios de mucho riesgo de esta enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Esos lugares son normalmente viviendas donde hay una gran densidad, una gran acumulación de población muy vulnerable, con altos niveles de hacinamiento y por lo tanto con grave riesgo de transmitir la infección, y normalmente corresponden a comunidades de inmigrantes a nuestro país. Y es así como en la comuna de Quilicura en particular, y también en la comuna de Estación Central, hemos tenido que desplegar operativos no fáciles, con mucha colaboración de otras agencias y otros sectores. Quiero agradecer muy particularmente de corazón al Servicio Jesuita de Migrantes, que ha jugado un rol fundamental en el entendimiento intercultural, sobre todo con las poblaciones de inmigrantes a nuestro país. Y lo que hemos hecho en estos lugares ha sido fundamentalmente invitar, convencer a las comunidades a ser trasladados a algún sitio donde puedan hacer en forma más adecuada, protegida, su cuarentena, su periodo de cuarentena. No tenemos situaciones de personas graves en estos dos brotes a los que hago alusión en la comuna de Quilicura y la comuna de Estación Central, pero, por ejemplo, ayer se logró convencer a 50 de las personas, de las 250 personas de Quilicura, que se trasladaran a distintos hostales sanitarios, fundamentalmente hoteles, y esperamos que eso siga hoy día para lograr que las 250 personas de esta comunidad puedan hacer su cuarentena en una forma segura, con alimentación, con cuidado y, por supuesto, con una vigilancia de salud por si alguno de ellos presenta síntomas más serios de enfermedad. En relación al recinto penitenciario de Puente Alto, se han tomado también algunas decisiones, como es testear masivamente a la población. Estamos hablando del orden de 980 internos. Ahí hay un total de 15 personas hospitalizadas, solo 2 graves, pero los acompañamos y creemos que van a andar bien, un interno y una persona de gendarmería. Pero hemos tomado la decisión de generar un área de aislamiento dentro de este recinto penitenciario para las personas que tienen un examen positivo para COVID, aunque estén asintomáticas, y para eso se preparó evacuando a internos más bien del sector juvenil, y en segundo lugar produciendo un traslado de un número relevante de internos a otro recinto, no es prudente que revele cuál, por razones de seguridad obviamente, que están siendo trasladados en el día de hoy para disminuir la población penitenciaria en este recinto y controlar este brote, espero, a la brevedad posible. Lo otro que quiero comentar es que hoy día en la mañana, temprano, desde las 6:30 de la mañana, tuvimos una reunión de alto nivel con la Organización Mundial de la Salud, en la cual se pidió a 5 países, en representación de sus respectivos continentes, presentar la situación de todo el continente, en nuestro caso
toda América, incluida América del Norte, Central y Sudamérica, cuál es la situación de evolución del brote de coronavirus en el continente americano. Ese honor le correspondió a Chile y creo que es importante poner en común algunos de los temas que se conversaron en esta reunión y sobre los cuales va a haber, por supuesto, pronunciamientos o discusiones en los próximos días. En primer lugar, se habló ampliamente del sentido y del concepto de nueva normalidad. Como se sabe, este concepto fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud para tratar de hacer comprensible que la nueva etapa o lo que viene después de este periodo de pic o de alta intensidad es una situación no de vuelta completa a la normalidad que teníamos antes, sino a la mantención de vigilancia epidemiológica, test, diagnóstico, en fin, una serie de acciones para lograr que las olas siguientes de esta epidemia, que pueden durar varios años, sean siempre controladas y lo más suaves y decrecientes posible, como ha sido habitualmente la historia de las epidemias que han afectado a la humanidad, que duran varios años los brotes y van disminuyendo, salvo el caso particular de la gripe española del año 1918, que tuvo un brote muy suave, se produjeron medidas muy duras de aislamiento que dejaron continentes enteros prácticamente sin enfermedad. Después esas medidas se alivianaron y vino una segunda ola muy mortífera y es por eso, ¿no es cierto?, que los países buscan tener la mayor cantidad de inmunizados posible para precisamente lograr esta nueva normalidad con las maneras, los mecanismos que están discutiéndose a nivel de la Organización Mundial de la Salud. La organización también ve que es necesario una nueva economía mundial post-COVID y se habló en esta reunión de que todas las agencias ya financieras, económicas, mundiales están trabajando en esto porque efectivamente la recesión mundial que va a afectar al planeta después o en los meses que vienen está plenamente consciente para todo el mundo en lo que se traduce en hambre, falta de acceso a medicamentos, falta de cuidados médicos y los riesgos que ello implica. Creo que también es muy relevante señalar que se habló extensamente con la experiencia no solo de los que participamos haciendo ponencias, sino que después a través de las preguntas, que hay un interés muy enorme por entender mejor este brote epidémico y dentro de esto hay una pregunta crucial respecto al número de personas que cursan una infección por coronavirus sin presentar ningún síntoma, asintomático, y esto quiere decir que no necesitan medicación, no necesitan cuidado médico, no se hospitalizan. En la estimación de esta reunión de esta mañana se señala que los números están convergiendo alrededor de un 75%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que hacen una infección por coronavirus, 75 de ellas no sabe, no tuvo síntomas, no tiene ninguna noticia de que alguna vez cursó esta enfermedad, pero lo que es muy relevante, estas personas quedan inmunes para adquirir esta infección en al menos un tiempo de varios meses. No podemos extenderlo a años porque todavía falta información, pero al menos durante varios meses, y puede significar, ¿no es cierto?, según la organización, que las cifras de letalidad, o sea, cuántos fallecen por número infectado, el requerimiento de pensar en nuevas olas, en la medida en que mucha gente, más de lo que se cree que es inmunizada, aparece muy relevante. Respecto a lo que nosotros hemos llamado carnet COVID, que básicamente lo que señala es que las personas que tuvieron un PCR positivo y tuvieron una infección han cumplido la cuarentena, como mencioné ayer, de 14 hasta 28 días y que por lo tanto tienen una muy baja probabilidad de enfermar a otros o enfermarse ellos de nuevo, al menos en los próximos
3 meses por ser conservador. Este tema está muy, muy candente en la Organización Mundial de la Salud. A las autoridades allí representadas no les gusta el nombre que han dado algunos países a este carnet COVID, como lo hemos llamado nosotros, que lo han denominado más bien pasaporte de inmunidad. ¿Por qué? Porque estiman que hacer una extrapolación a que la inmunidad es suficiente no les parece adecuado, les parece mucho más adecuado certificar que las personas cumplieron aislamiento, están ya de alta de su enfermedad, asimilando más al concepto de carnet de alta que de otra cosa, y también iba a haber un pronunciamiento hoy día en la tarde de la Organización Mundial de la Salud, también de nuestro comité de expertos, respecto al rol que juegan los exámenes de anticuerpos, porque nosotros sabemos que la persona que tuvo una enfermedad asintomática, hacerle un examen de PCR 14 días después de que estuvo en contacto con alguien, va a ser siempre negativo, probablemente negativo, pero esa persona, si hizo la infección, va a tener anticuerpos en su sangre que dan un testimonio indesmentible de que estuvo en contacto y se enfermó o al menos levantó defensas contra el virus. Los mantendremos al tanto de estos avances. Es completamente legítimo decir que con 3,5 meses desde la llegada de este virus a tener contacto con y a enfermar a los seres humanos, todavía pareciera que hay mucho más que aprender que por decir o por señalar como conocido con seguridad, y en ese sentido tenemos que estar muy atentos a las experiencias de otros países, a la evidencia científica, porque cada día aparece información nueva que puede tener una repercusión extraordinariamente relevante en el manejo de esta pandemia y de la salud de la población, no solo hoy día, sino por supuesto en el futuro. Sin decir más, dejo con ustedes a la subsecretaria Paula Daza para que dé cuenta de las cifras del día de hoy. Muy buenos días. Antes de partir con las cifras, quiero recordar que hoy día tenemos comunas dentro de nuestro país que entran en cuarentena a partir del día de hoy, otras comunas que terminan su cuarentena y otras comunas que han mantenido su cuarentena. Las comunas que entraron el día de hoy en cuarentena en la región metropolitana, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la comuna de Quinta Normal y Independencia hacia el sur. En la región de Ñuble, las comunas que salen de cuarentena serían Chillán y Chillán Viejo. Por otro lado, se prorroga la cuarentena durante esta semana la comuna de Arica, la parte centro de Arica, también el sector norte de Ñuñoa, el sector norte de Santiago y el sector norte de San Bernardo. Puente Alto, el sector poniente, el bosque completo, la zona urbana de Temuco, de Osorno y de Punta Arenas. Todas estas comunas se mantendrían estas medidas por 7 días hasta la próxima semana. Antes de dar la cuenta, me quiero detener unos minutos para informarles y recordarles cómo es el análisis y por qué vamos tomando estas medidas semana a semana. Aquí tenemos un objetivo que es detener la propagación rápida del COVID-19 en nuestro país. Y es por eso que para poder evaluar, medir y saber cómo tomamos estas decisiones, es que se basan en evidencia científica, en la recomendación de expertos internacionales y expertos nacionales. Las variables que se usan son cómo han ido aumentando las últimas semanas los casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos tenemos en una población? ¿Qué es lo que hemos llamado incidencia? ¿Qué tan concentrado está este número de casos nuevos? ¿Es en un territorio pequeño? ¿Es en un territorio que está grande? Y la tercera variable, y una de las variables más importantes, es lo que hemos llamado variable sanitaria. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una variable sanitaria? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántos enfermos crónicos? ¿Cuál es la respuesta sanitaria que podemos darle a esas personas en caso que se enferman? Y otras variables que es tremendamente importante, porque aquí tenemos una amenaza, que es el coronavirus, pero tenemos otra amenaza de salud,
que vemos el impacto negativo que producen las cuarentenas en la población. Y ahí estamos viendo los efectos en salud mental, estamos viendo la angustia, la ansiedad, estamos viendo los problemas de la toma de medicamentos y también la respuesta de otras enfermedades crónicas como la hipertensión, estamos viendo las enfermedades cardiovasculares, si las personas van o no a sus controles. Y es por eso que cada una de estas medidas, semana a semana, la evaluamos rigurosamente para que las personas que estén y van a estar en cuarentena mantengan este resguardo. Finalmente quiero decir, antes de ir a la cuenta, que aquellas comunas que no están en cuarentena tienen que mantener todas las medidas de aislamiento que son necesarias para disminuir la propagación del virus. Estamos hablando del distanciamiento social, del lavado de manos, estamos hablando del uso de mascarilla y estamos hablando también y sobre todo de cuidar a esos adultos mayores que sabemos que son ellos que en caso de enfermar pueden terminar en forma grave hospitalizados. Con respecto a la cuenta, en el día de hoy, quiero informar primero la información a nivel internacional. La situación mundial es que al día de hoy se han registrado más de 2.600.000 personas contagiadas con coronavirus, de los cuales más de 184.643 han fallecido. Del total de personas al día de hoy se han recuperado 721.531 personas. Con respecto a la situación de los países a nivel mundial, el país que tiene más casos confirmados sigue siendo los Estados Unidos, con 842.624 casos. En segundo lugar, España, con 213.000. En tercer lugar, Italia, con 187.000. Y Francia, con 147.000 casos confirmados. ¿Cómo es la situación en nuestra región, en Latinoamérica? La situación en Latinoamérica sigue siendo Brasil, que tiene 46.000 casos confirmados, de los cuales han fallecido 2.934 personas. Después México, con 10.544 y 970 fallecidos. Y Ecuador, con 10.850, con 537 fallecidos. Después tenemos a Perú, Colombia y Argentina. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Como todos los días, informamos la situación de Chile a las 21 horas del día de ayer, los casos confirmados hasta las 21 horas del día anterior, durante 24 horas. La situación es la siguiente. Se han registrado durante esas 24 horas 516 casos nuevos, lo que nos lleva a un total a la fecha de 11.812. Eso significa que a la fecha 5.804 personas se han recuperado, es decir, del total de casos confirmados se han recuperado un 49% de todos. Eso significa, como lo hemos dicho, que estas personas se encuentran en una etapa donde no son capaces de transmitir y tampoco son capaces de ser contagiados. Finalmente, quiero lamentar al día de ayer, a las 21 horas, el fallecimiento de 8 personas. Se han notificado 7 son de la región metropolitana, 1 de la región de los lagos, lo que nos lleva a un total de 168 personas fallecidas. De ellas, 5 de las personas que fallecieron en el día de ayer recibieron tratamiento proporcional. Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. Se ha hablado bastante acerca del dicho de que las pandemias sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y ayer hemos visto una de las situaciones lamentables en cuanto a casos de discriminación, de racismo, y eso obviamente es muy, muy condenable. Por otro lado están los casos buenos, en donde durante el fin de semana vimos el caso de la señora Miriam, la señora que vive en Concepción, quien desarrolló, elaboró con sus propias manos mascarillas para ponerlas a disposición de sus vecinos de forma gratuita. Y al igual que ella, yo hoy día estoy utilizando una mascarilla que han elaborado en el Hospital del Carmen de Maipú. Los propios funcionarios han capacitado a vecinos de la comuna de Maipú y ellos han realizado mascarillas para poder entregar
a los pacientes con el objetivo de cuidar también a nuestros funcionarios, que tal como lo he dicho en días anteriores, agradezco profundamente la labor que realizan día a día en cada uno de los hospitales y consultorios del país. En relación a la cantidad de personas que hoy día se encuentran en hospitalización, tenemos un total de 411 personas que se encuentran en hospitalización de cuidados intensivos y de ellas 316, es decir, 3 de cada 4, se encuentran con ventilación mecánica. Hay 75 personas que se encuentran en condición crítica de salud. Quiero mencionar y recordar acerca de nuestra capacidad de ventilación mecánica. Al día de hoy tenemos 536 ventiladores mecánicos disponibles, es decir, que están sin utilización y pueden ser ocupados por cualquier ciudadano de nuestro país. Hay que recordar que desde el Ministerio de Salud nosotros estamos comandando tanto el traslado de pacientes de un recinto a otro, como también el traslado de ventiladores desde un hospital a otro en caso de ser necesario. Quiero explayarme un poco en esta situación de los ventiladores, que se ha hablado bastante, y contextualizar cuál era la situación inicial, cuál es la situación actual, para también contarles acerca de la situación que nosotros tenemos planificada. Nosotros en un comienzo contábamos con 1.229 ventiladores. Esto es al 15 de marzo del año 2020. Nuestra planificación incluyó una serie de acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Primero, la compra de ventiladores. También la disposición de ventiladores pediátricos que se pueden ocupar en adultos, ventiladores que estaban como backup en ciertos hospitales que también se pusieron a disposición y se habilitaron las camas, y también ventiladores que fueron reutilizados, reacondicionados para ser dispuestos para esta pandemia. Al mismo tiempo, hemos establecido también con la Sociedad de Medicina Intensiva del país la posibilidad de poder ocupar más de un paciente con un solo ventilador. Esto se llama ventilación dual y eso también se está implementando. Al día de hoy tenemos, adicional a los 1.229, tenemos 94 nuevos ventiladores que han sido distribuidos en los distintos recintos del país. Tenemos 27 máquinas de anestesia que han sido reconvertidas para poder atender a pacientes en una cama intensivo, representando solo el 5% de la cantidad de máquinas anestesias que nosotros podemos reconvertir. Es decir, tenemos bastante espacio para seguir creciendo en esta reconversión de máquinas de anestesia. Y lo que comentaba recientemente de ventilaciones, de ventiladores pediátricos, de ventiladores que hemos reconvertido y que teníamos como respaldo en otras unidades, también han sido puestos a disposición de las unidades de cuidados intensivos de adultos, y esos suman 260. Son 4 los ventiladores que estamos ocupando de forma dual, totalizando 1.614 ventiladores mecánicos dispuestos, insisto, de los cuales tenemos 536 disponibles. Nuestro plan considera llegar a mediados de junio a 4.263 ventiladores. Se mantienen los 1.229 que inicialmente teníamos, agregamos 1.198 ventiladores que se están comprando, que se están donando por parte de privados, y se van a reconvertir 583 máquinas de anestesia y se van a disponer entre pediátricos, ventiladores que teníamos de respaldo y reacondicionados que habían sido dados de baja al último tiempo por 704. Además, tenemos la posibilidad de que ventiladores de alta gama, es decir, de modernos, de alta eficiencia, que puedan ser utilizados en más de un paciente, y eso agregan en 549 la capacidad de ventiladores mecánicos para todo el país, independiente si es en un prestador privado como
podría también ser en un hospital. Insisto, mediados de junio son un total de 4.263 ventiladores mecánicos que tendremos disponibles para la ciudadanía. En relación a la capacidad de testeo, el día de ayer se realizaron 6.425 exámenes de laboratorio por COVID-19 y hemos mantenido una tasa entre un 7 y un 8% de positividad. Es decir, de la totalidad de los exámenes que realizamos, ¿cuántos de estos terminan siendo con coronavirus positivo? Y eso es una muestra de nuestra capacidad de testeo. Es decir, de cada 100 personas que nosotros estamos testeando porque cumplen con algunos de los criterios que hemos definido para ser catalogado como casos sospechosos, solo 7 de estas personas terminan dando positivo, lo que da cuenta de que existe una capacidad instalada suficiente para poder seguir detectando cada uno de los casos que cumplen con esta condición de presentar síntomas. Y esta capacidad, nosotros tenemos la capacidad para poder seguir aumentándola. Es nuestra intención seguir aumentando esto. Al día de hoy, si bien estamos realizando entre 5.000 y 6.000 casos diariamente, nosotros hoy día podríamos realizar hasta 12.000. Y el día de mañana, a la medida que vayamos sumando a los nuevos laboratorios, trabajando 24 horas cada uno de ellos, nosotros vamos a poder llegar a un número de 15.000 exámenes por día, lo que nos sitúa nuevamente como uno de los países que más exámenes realiza por millón de habitantes en nuestra región. Quería terminar ofreciendo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenos días. Consultar respecto a las diferentes opiniones desde el mundo gremial, el Colegio de Profesores, quienes están exigiendo que las clases puedan partir a partir del segundo semestre de este año, no en el mes de mayo, como ustedes están pidiendo. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo con los diferentes gremios ante estas posibilidades que no están de acuerdo? Y también, ¿qué va a pasar con este trabajo de partir gradualmente los sectores rurales? ¿Se va a realizar o no así? Voy a ceder la palabra para contestar esa pregunta. Muchas gracias. Como hemos señalado y como lo describí respecto a la reunión de la Organización Mundial de la Salud, todos los países del orbe, incluso países que todavía no han alcanzado el pic de enfermos y tienen un alto número de casos nuevos y fallecidos todos los días, se están haciendo esta pregunta de cómo retornar gradualmente a una normalidad que yo le agregaría el adjetivo de segura. ¿Por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, en lo que se ha señalado, puede haber padres apoderados que tengan temor a enviar a sus hijos de vuelta a clase, y lo que tenemos que garantizar como Estado es que en realidad ese proceso se haga gradualmente y se haga en forma segura. Esto está a cargo, por supuesto, del señor ministro de Educación. Él va a comunicar las formas concretas. A nosotros como salud nos corresponde más bien definir los criterios y garantizar que esos criterios de protección de la salud se cumplan, pero me parece necesario señalar dos cosas. Primero, cada día es más evidente que las cuarentenas estrictas, el mantener a niños, sobre todo vulnerables, en sus domicilios, trae efectos adversos y es algo que hay que poner en la balanza de esta decisión tan difícil de volver de un retorno seguro a la nueva normalidad. Y en segundo lugar, insisto, yo creo que hay un diálogo muy fluido entre los sostenedores de los colegios municipales, vale decir los alcaldes, y la autoridad del Ministerio de Salud, y estamos seguros que van a llegar a un buen acuerdo, a un buen entendimiento de cómo avanzar en este proceso. Quiero enfatizar que es evidente que este proceso requiere hacerse lo más luego que se pueda, pero con seguridad y también con flexibilidad. Es muy distinto volver
a clases en un gran recinto educacional con una matrícula superior a los 1000 alumnos, que está en el medio de una localidad comuna con un alto número de casos, a hacerlo en una comuna rural o en una región donde prácticamente no hay casos, o una comuna donde no hay casos. Y eso está siendo tomado por las autoridades de educación para tomar el mejor calendario, en acuerdo, por supuesto, con los alcaldes. Sí, buenos días, ministro, subsecretarios. Ministro, ¿mantiene la postura de mantener las clases donde no hay contagiados? Y sobre lo mismo, sanitariamente, ¿cuáles son los criterios de seguridad que se pueden aplicar para volver a clases? Si nos puede adelantar esos delineamientos. Además, preguntarles por qué no se están realizando los 12.000 test diarios que nuestro sistema tiene capacidad. Respecto a la segunda parte de su pregunta, quiero recordar que nosotros desde enero nos preparamos para un escenario mucho más duro, difícil, de lo que en realidad ha sido hasta la fecha, al menos. Y en ese contexto la misma pregunta es válida. ¿Cómo es posible que ustedes tengan el 40% de las camas de intensivo desocupadas? ¿Cómo es posible que no hagan todos los test? ¿Cómo es posible que no ocupen todos los respiradores? ¿Cómo tienen 520 respiradores desocupados? La respuesta es obvia, porque no se necesitan. Hasta aquí no se necesitan. Y estamos haciendo los exámenes de acuerdo a nuestros criterios, que ya, como señaló muy bien don Arturo Zúñiga, arrojan el PCR una tasa de positividad muy baja. Esto quiere decir que en realidad estamos testeando a muchas personas, incluso con sospechas ínfimas de que puedan tener un síntoma, y la mayoría de ellos, más del 90%, están dando negativo para PCR. Respecto a los criterios de educación o a las políticas de educación, tanto el Comité de Expertos de Epidemiología, que hizo un documento específico y público sobre esta materia, sobre cómo creía que era el retorno seguro a clase, y también los protocolos que el Ministerio de Salud le entrega a Educación, es el Ministerio de Educación, en conjunto, insisto, con los alcaldes, quienes tienen que tomar la mejor decisión y el mejor acuerdo para cada caso. Sí, ministro, y queda en el tintero si usted mantiene su postura de volver a clases en donde no hay casos. Eso está efectivamente en nuestro protocolo y en nuestro consejo, de que evidentemente en un lugar donde no hay casos o hay muy pocos casos, la incidencia en una comuna o región es muy pequeña, mantener a los niños en la escuela, sin la alimentación, en la casa, perdón, sin la alimentación a lo mejor adecuada, en barrios vulnerables, y aumentando, sobre todo para la población económicamente más deprivada, el margen, la brecha educacional, nos parece que es algo que hay que mirar, insisto, con mucho cuidado. Ministro, buenos días. Usted al principio de sus palabras se refería a los brotes locales en sitios de mucho riesgo. En esa línea, ¿está siendo efectiva la fiscalización de lugares con hacinamiento? Y porque hay personas que, debiendo hacer cuarentena, han sido sorprendidos infringiéndola en más de una ocasión. Y también en ese mismo sentido, ¿se podría ampliar el grupo objetivo de la campaña contra la influenza para que justamente estas personas que viven en precarias condiciones sanitarias estén finalmente más protegidas? En la reunión que sostuvimos esta mañana, a la que hacía mención, a mí me impresionó enormemente lo que expuso la representante, la ministra de Salud de Suecia, en nombre de Europa, del continente europeo. ¿Y qué es lo que señalaba ella? A la pregunta, ¿ustedes dictaron cuarentena? No, nosotros no necesitamos eso. ¿Y ustedes han hecho bloqueo? No, nosotros no necesitamos eso. ¿Y por qué? Le preguntaron. Es muy fácil. Porque en Suecia la confianza en que las indicaciones que se da por la autoridad son buenas, no generan desconfianza en la población, son tan potentes que efectivamente nosotros no necesitamos recurrir a vigilancia. Cuando le decimos a la gente que se quede en su casa, Suecia, la gente se queda en su casa. El problema es que esa realidad de un país tan desarrollado culturalmente como Suecia no es homogénea. Y efectivamente vemos que incluso en comunas donde
hay cuarentena, hay un alto número de casos, sigue habiendo una circulación muy grande de personas e incluso, en nuestra opinión, una solicitud de permisos a las comisarías físicas o virtuales más allá de lo prudente. El señor ministro de Defensa decía ayer que se habían solicitado como 30.000 permisos en la ciudad de Temuco, lo que es evidentemente un exceso que hace que la cuarentena como instrumento no funcione adecuadamente. Y es por eso, insistimos, que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en esto, en respetar las indicaciones, respetar la cuarentena y también lo hablamos en la reunión de la mañana, es evidente, habló India también, por ejemplo, hay lugares donde hay población muy vulnerable, en la que decirle, y perdón que hable de un ejemplo real, dramático, que ha sido comunicado por los medios de televisión, donde tenemos que en una pequeña pieza viven, cocinan, ¿no es cierto?, duermen juntos, 4, 5 personas, evidentemente la medida ahí no es generar una cuarentena para que estén todos encerrados, sino trasladar a esas personas a lugares donde puedan hacer una cuarentena realmente protegida, vigilada, con alimentación, con protección del frío, que es lo que se está haciendo en cada uno de estos lugares, ya a través de la Seremi, y agradecemos enormemente el apoyo que los alcaldes puedan darnos en esta materia. Estamos vigilando cada uno de los lugares, que son miles a lo largo del territorio nacional, y por eso solicitamos respetuosamente la ayuda de los municipios para poder identificar mejor situaciones de alta vulnerabilidad, para poder actuar en la misma manera que lo hemos hecho para las comunas que he mencionado de Quilicura y Estación Central. ¿Podrían actualizar la cifra de los funcionarios contagiados y contarnos cómo se va a dar el reemplazo de los funcionarios de salud, del personal, y si es que ha sido necesario ya, y si hay un plan o plazos, por ejemplo, para incorporar a médicos que no cuentan con el EUNACOM, si eso está considerado? Y adicionalmente, ministro, quería saber si mantiene el respaldo como autoridad sanitaria para la reapertura de los centros comerciales, considerando que hoy también debiera haber noticia en esa materia. Respecto a funcionarios de salud contagiados, y que están en periodo, por lo tanto, de cuarentena, tenemos alrededor de 720 personas contagiadas en cuarentena, muy pocos de ellos afortunadamente hospitalizados. Mantenemos una funcionaria de atención primaria en una situación bastante delicada y grave. Afortunadamente también hay personas, trabajadores de la salud que con mucha responsabilidad han terminado su cuarentena y están volviendo a sus trabajos. Desde el punto de vista de la demanda por servicios de hospitalización o de atención, y ya se refirió colateralmente a ello la subsecretaria Daza, nosotros estamos enfrentando una situación sin precedentes, y es que la demanda por servicios de salud que no tienen que ver con COVID prácticamente se ha derrumbado. Esto quiero decir, la gente no está yendo a los servicios de urgencia, no está yendo a sus controles de niños sanos, no está yendo a sus controles de atención prenatal, y en la paradoja que nos ocurre es que teniendo una pandemia por delante que ha requerido todavía un trabajo relativamente discreto en términos de hospitales, el trabajo habitual de demanda de salud por otras atenciones, y esto hay que mirarlo como un efecto adverso, porque es evidente que todas estas personas que no se están controlando adecuadamente su diabetes, su hipertensión, su depresión, para qué hablar de su embarazo, son una dificultad, por no hablar de una bomba de tiempo, que estamos acumulando para complicaciones y demandas futuras de los próximos meses, cuando estas personas digamos, vuelvan a una situación más normal. Quiero recordar que la plataforma Yo Sirvo a Mi País se va a lanzar mañana, donde todas las personas, y algunas como las que usted menciona, profesionales extranjeros, en fin, pueden enrolarse y entrar a participar en el manejo de esta pandemia. Insisto, se va a lanzar mañana para voluntarios y ojalá tengamos una alta adhesión,
porque, vuelvo a reiterar, lo que viene hacia los próximos meses no es fácil ni para Chile, ni para el sector sanitario, y por eso necesitamos la máxima ayuda posible. Ministro, buen día. Se han visto largas filas en servicios como Chile Atiende, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo se puede hacer funcionar nuevamente el Estado? Ustedes han tenido reuniones con representantes de los funcionarios públicos, pero de manera segura, tanto para los funcionarios como para las personas, para evitar también estas aglomeraciones, y en ese sentido también consultarles sobre este proyecto para extender el postnatal, si también es necesario para aquellos casos de mujeres que se encuentran con postnatal extender este plazo, y para el subsecretario Zúñiga si se puede extender en el uso de estos ventiladores para más de una persona, si sería solo en casos COVID o también para pacientes con otro tipo de tratamientos. En relación a los ventiladores, como lo mencioné, situación inicial, 1.229 ventiladores, y la situación que nosotros pensamos tener para el día 15 de junio es de 4.263 ventiladores. Ese es el trabajo que realizamos diariamente para llegar a ese número y obviamente poder atender de buena forma a la ciudadanía en caso de que esto se requiera. Como ustedes pueden darse cuenta, hoy tenemos una disponibilidad de 540 ventiladores y eso va a ir aumentando en la medida que vayamos adecuando los ventiladores pediátricos, las máquinas de anestesia, sacando los que habíamos dado de baja hace poco tiempo y obviamente también adicionando los que vengan a partir de donaciones o de compras que hemos realizado. En relación a la ventilación dual, esta modalidad obviamente se ocupa en casos cuando ya se han agotado las otras instancias y obviamente eso requiere también de ciertas condiciones, como por ejemplo que los pacientes tengan la misma necesidad de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, esa indicación médica debe estar muy bien definida y es por eso que este planteamiento se ha hecho a través del Comité Clínico Asistencial que hemos constituido en paralelo al Comité de Epidemiología, y este Comité Clínico Asistencial obviamente ha estudiado y ha validado el uso siempre y cuando obviamente se mantengan las condiciones de haber utilizado las medidas anteriores que recién mencionado. Muchas gracias. Bien, terminó entonces este balance acá de las autoridades del Ministerio de Salud para dar a conocer cómo, por supuesto, avanza la enfermedad, algo que se hace diariamente aquí en el Palacio de la Moneda. Una de las grandes interrogantes es el retorno a clases. El Ministerio de Educación, es el encargado entonces de dar a conocer este plan. Sabemos a través de publicaciones del diario La Tercera que el ministro de Salud ha sostenido una serie de reuniones para concretar este plan, pero lo cierto es que esto comenzaría en el mes de mayo. Además, el ministro Mañalich sostiene su postura de las clases deben retornar específicamente en algunos sectores donde hay menos contagios o no hay casos de contagios. Todo eso entonces queda en manos del Ministerio de Educación, pero revisemos un poco más de cómo avanzan las cifras del COVID-19 aquí en el país. Las cifras que nos han dado las autoridades hace pocos momentos son 516 los casos nuevos, ya sumamos 11.812 casos desde el 3 de marzo hasta la fecha, y de esos 11.812 casos se señala que 5.840 se han recuperado. Por lo tanto, se habla de que el 49% de los recuperados, el 49% del total de contagiados se ha recuperado del COVID-19. Lamentablemente hay que sumar a 8 personas que fallecieron en las últimas horas, 7 de la región metropolitana y una persona de la región de Los Lagos. Hay en total 168 personas fallecidas y 5 personas recibieron tratamiento proporcional, según nos informan acá las autoridades del Ministerio de Salud. Sí, Valentina, bueno, hay harta cifra que podemos ir desmenuzando más adelante. Te propongo un plan.
Dejemos el despacho por ahora, vamos a retomar contigo en un ratito más porque tenemos a una invitada esperando, especialista también en salud pública, que podría también ayudarnos a analizar un poquito estos nuevos datos. ¿Te parece? De todas maneras, Gonzalo, ya regresamos con el resumen, estamos en contacto. Súper, vale.